En la muy noble y real ciudad de Santiago de Chile, a los 18 días del mes de septiembre del año 1810, el muy ilustre señor presidente y señores de su cabildo, congregados con todos los jefes de todas las corporaciones, prelados de las comunidades religiosas y vecindarios nobles de la capital, en la sala del Real Consulado, dijeron que siendo el principal objeto del gobierno y del cuerpo representante de la patria el orden, quietud y tranquilidad pública, perturbada notablemente en el medio de la incertidumbre acerca de las noticias de la metrópoli, que producían una divergencia peligrosa en las opiniones de los ciudadanos, se había adoptado el partido de conciliar a un punto de unidad, convocándolos al majestuoso congreso en que se hallaban, venidos para consultar la mejor defensa del reino ciego común conforme a lo acordado, y teniendo a la vista el decreto del 30 de abril expedido por el Supremo Consejo de Regencia, en que se niega toda provisión, audiencia en materias de gracia y justicia, quedando solo expedito su despacho de las guerras, con consideración a que la misma regencia con su manifiesto de 14 de febrero último ha remitido el de la instalación de la Junta de Cádiz, advirtiendo a las Américas que ésta podría servir de modelo a los pueblos que quieran elegir un gobierno representativo digno de su confianza, y proponiéndose que toda la discordia de la capital provenía del deseo de tal establecimiento, con el fin de que se examinase y dijese por todo el Congreso la legítima desde oído la Procurador General, que con la mayor energía expuso las decisiones legales y que a este pueblo asistía a las mismas prerrogativas y derecho a que los españoles para fijar un gobierno igual, especialmente cuando no menos que aquellos se hallan amenazados de enemigos y de las intrigas que hacen más peligrosa la distancia, necesitado y precaver y preparar su mejor defensa, con cuyos antecedentes penetrado el muy ilustre señor presidente de los propios conocimientos, y a ejemplo de lo que hizo el señor gobernador de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pueblo que acordase el gobierno más digno de su confianza y más a propósito a la observación de las leyes y conservación de estos dominios a su legítimo dueño y desgraciado monarca, el señor don Fernando VII, en este solemne acto de todos los prelados, jefes y vecinos tributantes, lo más expresivo, y gracias por aquel magnánimo desprendimiento, aclarando con la mayor efusión de su alegría y armoniosa uniformidad que se estableciese una junta presídica perpetuamente del mismo señor conde de la Conquista, en manifestación de la gratitud que merecía a este generoso pueblo, que teniendo a su frente se promete el gobierno más feliz, la paz inalterable y la seguridad permanente del reino, resolviendo que se agregase 6 vocales que fuesen interinos mientras se convocaban y llegaban los diputados de todas las provincias de Chile para organizar lo que debía regir en la sucesivo, y procediendo a la elección de estos propuestos en primer lugar el ilustrísimo señor don José Antonio Martínez de Aldunate, se aceptó una universal aprobación del Congreso. Sucedió lo mismo con el segundo vocal, el señor don Fernando Márquez de la Plata del Supremo Consejo de la Nación, con el tercer doctor don Juan Martínez de Rosa, y cuarto vocal el señor coronel don Ignacio de la Carrera, admitidos con los mismos vivas y aclaraciones sin que discrepase uno de más de
450 vocales, y procediendo luego a la elección por cédulas secretas de los 2 miembros que debían completar la Junta. ¿Qué se advirtió alguna diferencia en los dictámenes? La pluralidad por el señor coronel don Francisco Javier de Reina y maestro de campo don Juan Enrique Rosales, que manifestados al pueblo fueron recibidos con singular regocijo, con el que celebró todo el Congreso la elección de 2 secretarios en los doctores don José Gaspar Marín y don José Gregorio de Argomedo. Por su notoria literatura, honor y probidad se ha adquirido toda la satisfacción del pueblo. Se concedió a los secretarios el voto informativo, acordándose que el mismo escribano de gobierno lo fuese de la Junta. Se cumplieron y proclamaron las elecciones. Fueron llamadas los electos y habían prestado el juramento de usar fielmente su ministerio, defender este reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo el señor don Fernando VII y reconocer el supremo consejo de regencia. Fueron puestos en posesión de sus empleos, declarando el ayuntamiento, prelados, jefes y vecinos el tratamiento de excelencia que debía corresponder a aquella corporación y a su presidente en particular, como a cada vocal el de señoría, la facultad de proveer los empleos vacantes y que vacasen, y a las demás que dictasen la necesidad de no poder acudir a la soberanía nacional. Todos los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos, jurando en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta, instalada así en nombre del señor don Fernando VII, a quien estaría siempre sujeto, conservando las autoridades consecutivas y empleados en sus respectivos destinos. Y habiéndose pasado oficial al tribunal de la Real Audiencia para que prestase el mismo reconocimiento el día de mañana 19 del corriente, por haberse concluido las diligencias relacionadas a la hora intempestiva de las 3 de la tarde. Resolviendo dichos señores se extendiese esta acta y publicase en forma de bando solemne, se fijase para mayor notoriedad en los lugares acostumbrados y circulándose testimonios con los respectivos oficios a todas las ciudades y villas del reino. Así lo acordaron y firmaron de doy fe. José Miguel Infante, Procurador General.